Luego de casi un año esperando por esta función, finalmente Delta se ha actualizado para traer la función de poder jugar en modo multijugador, y en este video te estaré enseñando cómo es que funciona, como también las otras novedades que trajo Delta con su más reciente actualización. Así que comencemos. Con la actualización a la versión 1.7, Delta añadió el modo multijugador, pero cabe la pena mencionar que esto solamente funciona para juegos de Nintendo 10. Esto significa que no vas a poder jugar en este modo multijugador en otras consolas retro, como es el caso de Game Boy, Nintendo 64 y otras más, así que ten eso en consideración a la hora de jugar y de querer tener esta experiencia de modo multijugador. Comencemos hablando sobre cómo puedes configurar este sistema de poder jugar en línea. Te estaré enseñando cómo es que funciona en varios juegos, pero obviamente dependerá del juego que estés utilizando, pero de forma general vas a tener que ir a la parte de configuración del Wi-Fi o de esta conexión en línea de este juego. Aquí te estaré enseñando primero en Mario Kart para que puedas ver cómo puedes jugar con tus amigos, y también te estaré enseñando cómo puedes intercambiar Pokémon o batallar con personas utilizando el juego de Soul Silver o cualquier juego que funcione de Pokémon aquí en Nintendo 10. Vamos aquí a entrar a el juego de Mario Kart, vamos a reiniciar el juego para poder enseñarte dónde es que tienes que ir para poder activar este modo de Wi-Fi. En el caso de Mario Kart vamos a la parte de Wi-Fi aquí en la parte inferior, y tenemos que ir a la parte de configuración para poder ir a la parte como de el sistema operativo de esta parte de Wi-Fi. Vamos aquí a seleccionar la primera conexión para poder hacer este proceso, y vamos aquí a apretar el botón de probar conexión para poder activar todo esto, y nos estará apareciendo este mensaje de escoger el servidor. Obviamente aquí vas a tener que escoger el mismo servidor que la otra persona con la que quieres jugar haya escogido, así que recuérdate cuál estás escogiendo. Vamos aquí a seleccionar este simplemente para probarlo, pero una vez más puedes cambiar aquí y seleccionar entre estos tres dependiendo de el que la persona haya seleccionado. Vamos a darle reiniciar para poder hacer todo este proceso, y nos estará enviando otra vez para poder hacer este proceso. Una vez estés otra vez en la parte del Wi-Fi, vamos aquí a la parte de los ajustes, seleccionamos conexión 1 y ahora vamos aquí a darle probar conexión porque ya tenemos el nombre de Melon AP. Vamos aquí a probar la conexión y vas a ver este mensaje que dice que se está conectando a los servicios de Wi-Fi, y aquí nos dice que la prueba ha sido completada con completo éxito. Así que ya de esta manera estamos ya listos para poder hacer este sistema de poder jugar en línea. Un detalle bien importante de este método de Wi-Fi es que no va a poder funcionar con dos personas en la misma red Wi-Fi, así que si por ejemplo quieres jugar con tu amigo que está al lado tuyo, por ejemplo en tu casa, tendrías que utilizar como un hotspot para poder transferirlo a otro teléfono, etcétera. Si estás en la misma red Wi-Fi es posible que no te funcione, ellos mismos dicen que no funciona y ya yo también lo he probado, así que ten eso en consideración a la hora de seguir este tutorial, que debe estar en conexiones Wi-Fi diferentes. En el caso de Mario Kart, para poder jugar en línea con otra persona, vamos a ir a la parte del Wi-Fi como te mencioné anteriormente, pero tienes que asegurarte de poder intercambiar el código de amigo. Aquí puedes ver la parte del código de amigo, así que aquí en un teléfono tienes que registrarlo y en el otro tienes que compartirlo. Así que por ejemplo, digamos que quiero añadir el código de amigo de este teléfono a este teléfono para poder jugar con esta persona. Vamos a darle aquí a registrar el código de amigo, y aquí vamos a darle a la parte de confirmar este código, y aquí puedes ver el código de este teléfono, y pues obviamente tengo que escribirlo en este teléfono para poder conectarme y poder jugar en línea. Una vez escriba el código, pues le doy aquí al botón de OK para confirmarlo, y aquí le voy a poner cualquier nombre. Vamos aquí a ponerle P2 como el jugador 2. Vamos ahora a confirmar este código de amistad para asegurarme que puedo jugar con esta persona, y este mismo proceso lo vas a tener que hacer en el otro teléfono. Obviamente no voy a hacerlo aquí porque es realmente lo mismo, así que una vez tengas esos códigos de amigos te estaré enseñando qué tienes que hacer luego de esto. Una vez hayas añadido los códigos en cada teléfono para poder asegurarse de que son amigos y pueden jugar juntos, vamos ahora aquí a la parte de Nintendo WFC Match, que sería una competencia utilizando este sistema de Wi-Fi, y puedes ver que se están conectando en línea para poder hacer este proceso y poder conectarse. Luego de varios segundos en la parte de conectarse, pues ahora puedes ver aquí la parte de amigos. Vamos aquí a seleccionar la parte de amigos obviamente, y aquí estará haciendo el proceso de búsqueda para poder conectarse. Esto en mis pasadas pruebas se tarda bastante, puede ser prácticamente casi como hasta más de un minuto, así que ten un poco de paciencia para poder conectarte y jugar con ese amigo. Como te mencioné anteriormente, tienes que asegurarte de que ambos teléfonos están utilizando el mismo servidor que hicimos anteriormente, porque obviamente si no están utilizando el mismo servidor, pues no van a poder conectarse y jugar aquí en el modo multijugador. Y si estás teniendo algún problema, pues obviamente cambia el servidor para ver si se puede resolver mediante eso. También te estaré dejando en la descripción de este video un enlace con los códigos de error que puedes experimentar, para que entonces puedas saber qué exactamente tienes que hacer en ese momento si estás viendo ese número de error. Y bueno, luego de prácticamente como un minuto, diría yo, ya estamos ahora conectados. Como puedes ver
aquí, vamos aquí a escoger un carrito diferente para que puedas distinguir. Aquí voy a usar a Mario y aquí voy a usar a Peach. Una vez más, simplemente voy aquí a adelantar todo esto para que puedas ver qué en efecto se están jugando en línea, para que puedas ver que esta función de este modo multijugador está funcionando en este emulador de Delta. Realmente es algo bastante interesante para poder expandir este sistema de poder jugar juegos retro directamente con tus amistades o familiares. Y aquí puedes ver la carrera y puedes ver que estoy aquí jugando. Puedo ir hacia atrás, vamos a ir aquí hacia atrás para que puedas ver lo que está pasando en la pantalla. Y sin duda alguna puedo jugar aquí en el modo multijugador. Obviamente jugar modo multijugador con dos teléfonos a la misma vez sin duda alguna es un poco difícil, pero en efecto puedes ver cómo es que funciona con este juego de Mario Kart. Luego de enseñarte cómo es que funciona en el juego de Mario Kart, vamos ahora a enseñarte cómo puedes intercambiar o batallar con otra persona utilizando juegos de Pokémon. Vamos aquí a entrar al juego de Soul Silver para poder enseñarte un ejemplo. Una vez más, si no seguiste mi tutorial de Mario Kart, es muy importante que lo veas porque te estaré enseñando cómo es que se activa el modo Wi-Fi en este video. En esta parte del tutorial no estaré haciendo eso porque realmente es lo mismo. En el caso de los juegos de Pokémon, por lo menos en el juego de Soul Silver, obviamente dependerá de cada versión y los ajustes de cada versión de Pokémon que dependa en la parte del Wi-Fi y a dónde tienes que ir para poder conectarte. Pero en el caso de Soul Silver tienes que ir al piso inferior del Pokémon Center. Vamos aquí a salir un momento para que puedas ver cómo es que funciona. Una vez entres al centro de Pokémon, vas a bajar al piso inferior como el sótano, y lo primero que tienes que hacer es ir a la parte del medio para poder examinar y extraer el número de código de tu amistad o el número de amigo tuyo. Vamos aquí a la parte del club de Wi-Fi para poder conectarse. Ves que aquí me está saliendo que no tengo ningún amigo con el cual puedo jugar, que tengo que registrarlo en mi Pad o en esta tableta, ¿verdad?, de amigos. Lo tengo aquí en inglés, perdonen, pero es la única forma que lo tengo. Y aquí nos dice que si quiero por lo menos saber mi código de amigo, vamos a darle que sí para poder averiguar ese número de amigos. Vamos aquí a guardar el juego, y una vez termine todo esto voy a poder extraer ese número de amistad que estará guardado como en un ítem que voy a poder encontrar en mi mochila. Una vez entres a ese menú, vamos ahora a la parte de conexión Wi-Fi. Vamos a hacer todo este proceso para que se conecte en línea y pueda, pues, obviamente registrar este número de amistad, que es el cual estaremos entonces utilizando en el próximo paso para poder registrarlo en el otro teléfono o compartírselo a tu amigo o a tu familiar, etcétera, para que te puedas registrar y de esa manera puedas intercambiar o batallar con esa persona. Como puedes ver, fue bastante sencillo este proceso. Ya me desconectó y me estará sacando de este cuarto, y lo mismo vas a tener que hacer en el otro dispositivo. Con a tu amigo le dices que haga esto mismo para poder extraer el número de amistad, y eso lo vas a poder encontrar en la mochila. Vamos ahora a buscar en los ítems especiales, que serían aquí en la llavecita, y aquí tenemos el ítem o la libretita de amistad, y aquí vas a poder ver en la parte de usar o registrar. Si por ejemplo quieres utilizarla, sería para poder registrar ese amigo, el código de amistad de esa persona. Vamos a ir a esta sección de registrar para obviamente registrar el código de amistad de esa otra persona, y en el caso inferior aquí puedo ver mi código de seguridad para poder compartírselo a esa persona y podamos entonces jugar, intercambiar Pokémon, etcétera. Voy a estar haciendo esto en el otro dispositivo y luego te estaré enseñando cómo puedes vincular estos números. Bueno, ya tengo ambos dispositivos registrados con este sistema de Wi-Fi. Vamos ahora a enseñarte cómo puedes registrar el número de otra persona para poder entonces comenzar en este proceso de intercambiar con tu amigo, tu familiar, etcétera. Vamos aquí a registrar el código de esa persona, y aquí puedo ver el código que está en el otro dispositivo. Vamos aquí a ponerle un nombre, vamos aquí a ponerle P2. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona, y ahora te estará mostrando 3 espacios con 4 dígitos para poder entonces añadir el código de esta persona. Aquí sería un 3135, luego 3285, en fin, vas a seguir escribiendo estos números para poder entonces registrar ese código de esa persona, para poder entonces finalmente hacer ese proceso de intercambiar o batallar con tu amigo o con tu familiar. Vamos ahora aquí a apretar el botón de Yes que queremos confirmar, y lo mismo lo estaremos haciendo en el otro dispositivo para que finalmente podamos hacer este proceso. Y ahora sí tengo ambos dispositivos ya registrados, así que vamos otra vez aquí al mostrador para poder comenzar a hablar con esta persona y hacer el proceso de intercambiar o también batallar. Vamos aquí a conectarnos al Wi-Fi Club. Vamos ahora a salvar el juego. Vamos a hacer todo este proceso y te estaré enseñando cómo es que funciona una vez esté adentro de este modo. Una vez estés dentro del cuartito y te conectes directamente al internet, vas a poder ver ahora que están aquí conectados, y para poder hacer el proceso vas aquí a ir a la pantalla en esta parte del menú, y aquí vas a poder escoger entre una batalla doble, intercambiar, en fin, puedes hacer lo que tú quieras. Vamos aquí a darle que queremos intercambiar, y ahora vas a poder ver que cambió aquí el icono se ve como un icono como de intercambiar,
y ahora voy a hablar con esta persona y me estará preguntando de que si quiero intercambiar con este jugador y se estará conectando con el teléfono para poder hacer este proceso de intercambiar Pokémon. Y aquí pues obviamente vas a poder escoger el Pokémon que tú quieras para poder intercambiarlo con esa persona, y esto será excelente para que puedas evolucionar diferentes Pokémon. Vamos a simplemente hacer un ejemplo de intercambiar este Pokémon vamos a intercambiarlo por esto simplemente es un ejemplo. Vamos a irnos por Suicune, una vez más esto es un ejemplo para que puedas ver el proceso de cómo funciona este proceso de intercambiar. Y ahora estoy aquí en esta interfaz para poder comenzar este proceso de poder intercambiar estos Pokémon. Y como puedes ver, luego de varios segundos se estará comenzando este proceso y el Pokémon finalmente se estará intercambiando para poder tener esta función aún cuando estés jugando y emulando los juegos de Pokémon directamente en tu iPhone o en tu iPad. Y ya, ahora sí, luego de varios segundos también ya tenemos finalmente nuestro Pokémon que hemos intercambiado de un iPhone a otro iPhone para poder disfrutar de esta función. Es algo realmente increíble que esto lo podamos revivir otra vez directamente en los teléfonos modernos, y ya hemos terminado este proceso de transferencia. Recuerda que este mismo método también lo vas a poder hacer si quieres batallar con una persona. Vas aquí a la pantallita y haces el proceso de una batalla simple, etcétera. Vamos ahora a comenzar esto. No voy a hacer la batalla completamente aquí. Puedes ver el icono de que se ha cambiado ahora para demostrar que se quiere tener una batalla, y ahora puedes seguir todo este proceso para poder hacer lo mismo que te enseñé anteriormente con la parte de intercambiar, pero con la parte de batallar con otra persona, para que puedas tener también acceso a esta función de juego multijugador. Luego de enseñarte cómo puedes jugar este modo de multijugador, te estoy mostrando aquí el enlace que te estaré dejando en la parte inferior sobre los errores comunes de cómo puedes solucionar si tienes algún problema a la hora de activar este modo multijugador. Un detalle bien importante es que si cambias de servidor, si estás teniendo problemas, vas a tener que volver a compartir esos códigos de amistad y volver a registrarlos. Es un poco complicado, pero desafortunadamente es lo que tendrás que hacer si tienes un problema del servidor y tienes que cambiarlo. Una vez más te sugiero que leas esta página y que la tengas a la mano por si acaso tienes algún error con este modo multijugador. Otra nueva función que vas a poder encontrar en esta nueva versión de Delta es que vas ahora a poder dejar el dedo apretado sobre un juego y vas a tener un botón dedicado a la configuración de ese juego, y vas a incluso a poder cambiar el skin que quieras utilizar con ese juego específicamente para que el teléfono recuerde o tu tableta recuerde cuál skin utilizas con cada juego. Si es que quieres utilizar una experiencia diferente con diferentes skins, también puedes activar la parte del BIOS en los juegos de 10 para poder conectar el cartucho de juegos de Game Boy Advance si quieres tener acceso a esa función. Y en el caso de juegos de Nintendo 64, una vez toques aquí la parte de la configuración de juego, vas a incluso también poder escoger el sistema de gráficos por si acaso estás teniendo algún problema con ese juego que estás jugando. De igual forma, en el caso de Nintendo 64, esta parte de los gráficos también mejoró con esta actualización. En el caso del juego de Conker's Bad Fur Day, es un juego que en el pasado quería jugar dentro de Delta, pero por lo menos en iPhone y en iPad siempre tenía problemas con algunos de los gráficos. Pues ahora con esta actualización y este nuevo sistema de gráficos también vas a poder disfrutar de un mejor sistema de gráficos en juegos que anteriormente eran un poco problemáticos, como este de Conker. Ahora se va a ver mucho mejor los elementos que estás viendo en la pantalla, y te estaré dejando aquí una imagen de otros juegos que también están siendo mejorados con este nuevo sistema de gráficos. Incluso para las personas que sepan un poquito más sobre cómo pueden hacer eso, ahora Delta también incluye la opción de poder cambiar la configuración de los juegos de Nintendo 64 para poder añadir paquetes de textura específicos para poder mejorar el desempeño y los visuales de estos juegos. No soy un experto de cómo funciona eso, pero en efecto Delta lo ha añadido, así que si eres un experto y sabes cómo hacerlo, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Otra mejoría que trajo la versión 1.7 de Delta es para este tipo de carcasas que puedes utilizar en Delta para poder tener estos botones táctiles y tener una mejor experiencia a la hora de emular juegos. Y es que cuando apretabas el botón de menú anteriormente se quedaba debajo de la carcasa y obviamente tienes que quitarla para poder ver el menú, sino que ahora mismo sube para poder tocar cualquier cosa que quieras hacer con esta parte del menú. Si quieres un tipo de carcasas como esta, aquí te estaré dejando la parte superior de la misma para que puedas tenerla en la parte trasera. Te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la tuya. Y ahora que estamos en esta parte del menú, también ahora el sistema incluye un botón para hacer capturas de pantalla. Aquí te estará preguntando si te puede utilizar los permisos para poder hacer este tipo de captura. Pues puedes tocar este botoncito y estará haciendo una captura que se verá mucho mejor de lo que puedes hacer simplemente haciendo una captura regular con tu dispositivo. Vamos aquí a la aplicación de fotos para que puedas ver, y como puedes ver la captura se parece más a la captura del juego sin toda la interfaz que tenías anteriormente, así que esto sin duda alguna es otra función bastante interesante. Y por último, Delta también añadió un sinnúmero de opciones experimentales para las personas que pagan por el Patreon de ellos, para que puedas tener otras funciones interesantes para poder sacarle el máximo
a este sistema de Delta. Aquí puedes encontrarlas en la parte del menú. Vas a poder crear como skins dedicadas solamente al sistema de AirPlay cuando proyecta la pantalla de tu dispositivo al televisor, pues que tengas unas skins dedicadas a eso. Poder escoger la velocidad de cuán rápido quieres que vaya el juego. Esto sin duda alguna es bastante interesante. Que cree un álbum dedicado a estas capturas de pantalla. Hay como asistente con inteligencia artificial, no sé, se llama Lu, no lo he probado. También que puedas utilizar el sistema de Apple de gráficos de Metal, también reparar la base de datos y que puedas utilizar también la parte de Retro Achievement, que es un sistema de achievements como se ven en las consolas de Xbox o de PlayStation, pero enfocado en juegos retro para que puedas tener acceso directamente aquí. En el caso del 10, esta función también está sumamente interesante, que puedas cambiar la pantalla, así que si estás utilizando un skin que tiene la pantalla más grande, la pantalla inferior en el lado izquierdo y la otra en la parte derecha, pues vas a poder utilizar esto para poder cambiar ese orden de las pantallas. Para las personas que crean contenido quizás directamente de su dispositivo, vas también a poder activar la parte de que se vean los toques de la pantalla cuando estás haciendo una grabación de la pantalla. Eso puede ser bastante interesante, que puedas ver el estatus del iPhone mientras estás jugando. Eso puede ser también algo que puede ser un poco, ¿verdad?, útil para algunas personas. En fin, hay un sinnúmero de opciones como puedes ver aquí para aquellas personas que paguen por el sistema de Patreon. Y con ese último detalle te he contado todo lo nuevo que trajo esta versión 1.7 de Delta. Sin duda alguna trajo varias funciones bien interesantes, especialmente este modo de multijugador. Si llegaste al final de este video, dale like si te gustó y suscríbete para que puedas ver más videos de tecnología como este. Si tienes alguna duda, déjamela también acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.